La verdad es que hablar de quien no está ya entre nosotros se presta de una forma un tanto habitual al halago, a lo sensible y puede que en algunos momentos incluso a la lágrima fácil. Parece que los homenajes siempre los hacemos cuando falta una persona y lo más triste es que también en las más de las ocasiones hemos sido incapaces de reconocer el trabajo que han hecho en vida. Seguramente algo de esto ha pasado con Fray José Luis Gago, aunque puedo asegurar que en el mundo del periodismo su nombre siempre ha estado muy alto. Me temo que voy a ser un tanto tópico en algunos apartados de mi exposición de esta tarde, porque hablar de José Luis, un maestro, un compañero, un amigo y sobre todo una buena persona, no es reconocer al que nos falta, sino hacer justicia, un poco de esa justicia que seguramente no hemos sabido practicar con su obra y con su legado. José Luis era sobre todo un gran tipo. Era un periodista de raza, un comunicador de primera, una persona adelantada a su tiempo que no presumía de casi nada y que encajaba perfectamente todo lo que la vida le iba deparando. Hasta su propia enfermedad la encajó, no con resignación cristiana, sino con la fuerza que le permitió seguir trabajando, seguir consumiendo medios de comunicación y seguir sentando su particular cátedra de la palabra a través de la radio y a través de sus escritos. José Luis era para nosotros el padre Gago. Para quienes le conocimos cuando ya su gran labor había comenzado, era toda una referencia y puedo asegurar que personalmente fue una gran pena ese tiempo que no estuvo tan ligado a la cadena COPE, porque nuestra casa, que no olvidemos es su casa, es ya una segunda familia para los que en ella llevamos muchos años, más de 30 en mi caso. No puedo imaginarme a José Luis, el José Luis sacerdote, servidor de Cristo y de su Iglesia, en otra orden que no sea la de los dominicos. Orden de predicadores, de transmitir y de comunicar, de convencer con la razón, de ilusionar y emocionar con la palabra. Tal vez por ello quiso Dios que lo suyo fuera utilizar la palabra con la radio, un medio por entonces revolucionario en su época y desde luego hoy vigente a pesar de algunos agoreros que decían que estaba muerto como medio de comunicación. Porque la radio sigue viva, sigue llegando a todos los rincones, porque comunica y entretiene, porque con ella se aprende, se piensa y se disfruta. Gago tenía el don de la palabra y la inquietud de darle la máxima expresión como vehículo de comunicación. No dudó en emplearla para hablar de su comunidad, para contar y comunicar lo que en ella se hacía y cómo se hacía. Él sabía que la palabra, la comunicación, eran herramientas clave para enganchar a una sociedad que tiene una tendencia muy acendrada a separarse de todo aquello que significa renuncias y sacrificios. Y los dominicos se dieron cuenta de ello y no tardaron en confiarle el que fuera su voz. Pero lo suyo no era hablar para convencidos, tratar de escribir cosas bonitas y muy profundas para que las disfrutaran, las meditaran o las interiorizaran las personas que estaban convencidas, sino que lo suyo era llevar esa voz lejos, conseguir emplear el novedoso medio de comunicación para difundir el mensaje cristiano y hacerlo sin el lenguaje a veces tan complejo que emplea la Iglesia y sin los tecnicismos que solo llegan a entender los convertidos. Él quería imprimir a todo lo que nos rodea la capacidad de ser contado por la radio. Por eso José Luis Gago creía en una radio generalista, una radio que sirviera a las diócesis, sí, pero que a la vez saliera de ellas, que fuera mucho más allá. Las radios diocesanas eran importantes en aquella vieja radio popular que fue escuela de maestros y altavoz de lo que ocurría en nuestro entorno más inmediato. Él quiso poner orden a esa atomización de mensajes y no dudó en unir al esfuerzo a otro castellano-leonés y amigo suyo, a José Andrés Hernández, y más tarde sumar en ello a don Bernardo Arráez, porque para nosotros era don Bernardo, que sabía muy bien cómo se tenían que convencer a todos en los despachos. José Luis creó los espacios religiosos de la cadena COPE, estructurados en la parrilla de programación de la radio. Es verdad que tenía una idea muy clara de que aquello podía llegar bien al público. Su idea nunca fue hacer una radio religiosa como tal, porque sabía que si lo hacía, lo que haría era cerrar el mensaje. Como buen dominico pensó en que la tarea evangelizadora está en el día a día, en todas y cada una de las actividades que realizamos durante la jornada. Vamos, que a Dios se le encuentra en todas partes. Esa era su idea de la evangelización a través de las ondas, y por eso creyó en una radio generalista, en una radio en la que tuviera cabida cualquier tema, cualquier espacio, una radio que fuera seguida por creyentes y por no creyentes,
una radio de tolerancia, alineada con los principios y los valores de la Iglesia, sí, pero una radio, además, respetuosa con todos, una radio dispuesta a servir a la verdad y a los oyentes. Servir, en suma, era una forma, él lo sabía, de servir a la Iglesia. Gago era periodista, por eso creía en unos buenos servicios informativos, por eso creía que la información religiosa debía tener su propia redacción, sus propios espacios, pero no por ello había que aislarla de una programación general. La información religiosa era una especie de especialización que tenía que tener la radio confesional, la radio de la Iglesia española. Hasta en eso era avanzado José Luis, porque hoy en día, muchos años más tarde del nacimiento de COPE como cadena, la radio temática tiene un hueco tremendo en las ondas. Para muchos será el futuro, y en COPE ya estamos en ello. Creía en esa radio que yo he llamado de la tolerancia, y es que él era una persona sobre todo tolerante. Por eso, Gago dijo que era la radio encendida, la radio más participativa, pero para que todo eso funcionara había que imprimirle velocidad de crucero, una velocidad que tenía que llegar de la mano de aquellos comunicadores que eran capaces de arrastrar a los oyentes, aquellos que concitaban a miles de personas ante el receptor en una época en la cual la televisión no tenía la competencia mordaz que tiene hoy y todos los diarios estaban, si me permiten la expresión, más metidos en un público más especializado, una audiencia más dada a la lectura. Nace así la denominada Radio de las Estrellas. Para cubrir Barcelona, cierra un acuerdo con Radio Miramar y allí estaba Encarna Sánchez, cuyo empuje, capacidad de comunicación y de convencimiento difícilmente tendrán un igual. En cuanto su programa saltó a la cadena en toda España, con su Encarna de noche, se hizo una estrella. Luego vino Luis del Olmo y sus protagonistas, las tertulias políticas y los grandes magazines matinales. La todopoderosa cadena SER se tuvo que plegar a la evidencia y se sumó a un modelo que había criticado con carácter previo. Su época de director general fue una época de vértigo, de superar divisiones internas, de unir y coser emisoras, de organizar una estructura fuerte que hiciera de COPE lo que hoy es el segundo grupo de comunicación radiofónico de España. Esa es la obra y ese es el legado que nos deja José Luis Gago. Aquí vuelvo a hacer referencia a esos tres castellanos y leoneses sin los que es imposible entender la cadena COPE. Un palentino, José Luis Gago, bueno, brillante, trabajador, inteligente y avanzado a su tiempo. Un salmantino, José Andrés Hernández, rápido, con don de gentes y con una capacidad inmensa para ganarse la confianza y poner en marcha lo que él denominaba la autoridad moral. Y un abulense, Bernardo Arráez, maestro de la diplomacia vaticana, experto en superar todos los problemas con la curia y respetado por todos. Un verdadero trío de ases para la comunicación que tristemente nos han dejado en muy pocos años y que juntos, en el cielo, seguro que montan otra cadena a la que algún día aspiraremos a sumarnos quienes hemos seguido sus pasos. Cuando en 1999 Gago deja la cadena COPE, sigue ligado a la casa, en la Fundación Radio Popular. Realmente no dejó la cadena en el 99, la dejó el 1 de enero del año 2000, porque él quiso hacer en antena el mensaje del nuevo milenio. Le correspondía hacerlo a Faustino Catalina, pero le dijo que pasara tranquilamente la Nochevieja en familia, porque, aunque su contrato finalizaba el 31, él quería encargarse del mensaje del nuevo milenio. Y así lo hizo. Se fue a la COPE y lanzó su mensaje para el nuevo siglo. Salió de la COPE, pero no de los medios de comunicación. Colaboró con Radio Nacional, estuvo en Onda Cero y también en Televisión Española, en Pueblo de Dios. Nada se le ponía por delante. Sus reportajes dejan huella, su voz cadenciosa, jamás tensa, se encarga de llevar el mensaje y la reflexión, se encarga de encandilar al oyente y al espectador, siempre con ese temperamento inigualable que hacía que trabajar con él fuera realmente fácil. Gago además era maestro para todos nosotros. Yo colaboré con él en múltiples programas religiosos. Nos pidió varios años que hiciéramos programación especial de Jueves y Viernes Santo desde Valladolid, porque quería que también su tierra estuviera presente en aquellos días en el que no dudaba en ponerse delante del micrófono para presentar cada espacio de la programación especial. Él, que había sido director de Radio Popular en Valladolid, sabía que nuestra Semana Santa era una referencia en España. Era el espíritu que a él le gustaba. Recuerdo que por aquellos años Carlos Herrera ya se decantaba en nuestra casa y ya tenía su nombre. Y entonces decidimos que la programación especial desde Valladolid la comenzáramos él y yo, contando las diferencias entre Castilla y Andalucía en la forma de interpretar la Semana Santa.
Es en 1996 cuando vuelvo a Valladolid de director, cuando llamo a José Luis Gago por estas fechas, más o menos en el calendario, en el mes de febrero, para quejarme de que la programación de la cadena COPE en Semana Santa solo se dejara sentir Andalucía. Le pedí que me entendiera, que ya estaba un poco hasta el gorro de que Andalucía copara todo en la madrugada del Viernes Santo. Todas las radios de España estaban con Málaga, con Sevilla, con el Gran Poder o con la Macarena. Le pedí que fuéramos diferentes, que me dejara un hueco. Es tu tierra, José Luis, y tú sabes que hay muchas cosas que podemos contar. Él me dijo que estaba totalmente de acuerdo, pero que le propusiera qué es lo que quería hacer, porque el impacto radiofónico de Sevilla era indudable y en Castilla y León somos austeros hasta para el sonido de nuestras procesiones. Pero yo soy zamorano y tenía mi as en la manga. Le convencí de que el Miserere de Zamora es un auténtico lujo radiofónico que nadie antes había transmitido por la radio. Le mandé la grabación y nos lo adjudicó. Desde entonces nuestra tierra tiene su hueco en la programación, a pesar de que algunos años desde Andalucía insistieron, y bien que lo intentaron, de que la noche fuera para ellos porque el sonido de Castilla era muy diferente. Pero le demostramos que en la diversidad estaba el acierto. Gago atendía a las propuestas, pero es que además Gago nos aconsejaba. En el año 94 di el pregón de la Semana Santa de Zamora, y por entonces yo era bastante más guerrero que ahora. Había muchas rencillas, bueno, las sigue habiendo prácticamente todas las Semanas Santas, y entonces yo dije que desde el pregón iba a dar bastante caña. Hablé con él y, claro, me quitó la idea. Luis, me dijo, la crítica hay que hacerla en el momento y en el lugar adecuado, y un pregón no es ni el lugar ni el momento. Si lo haces, creo que vas a dar alas a los detractores de la Semana Santa que usarán tus argumentos para descalificar lo que tú dices. Luego, encima, se van a volver contra ti. Piénsatelo. Y lo pensé, y modifiqué mi pregón, y exalté la Semana Santa como corresponde, y tenía razón. La crítica a destiempo carece de sentido y, lejos de beneficiar, acaba por ser más perjudicial y se vuelve como un auténtico boomerang. Gago creía que las formas son fundamentales en el periodismo, y por eso, hablando muchas veces con él, me di cuenta de cuánto le dolió el cambio de rumbo en la programación de la COPE para ser una radio más crítica, más agresiva. Y se alejó cuando desde la antena se utilizó un lenguaje beligerante, duro y descalificador. Luis, esta no es la radio en la que yo creo, llegó a decirme en varias ocasiones. Se había roto la tolerancia y a eso él no estaba dispuesto. Así que en silencio, sin hacer ruido, nos dejó. Bueno, nos dejó parcialmente porque él seguía viniendo por la emisora para firmar sus papeles de la Fundación Radio Popular, que de alguna manera él siguió capitaneando. Quienes trabajaron con él más directamente apreciaban al hombre, al compañero, al jefe que participaba de las cosas, al hombre que era capaz de tener siempre una sonrisa en el rostro, la calma en la voz y el ánimo en la palabra. Me contaba Faustino Catalina, un compañero y amigo de Madrid que trabajó codo con José Luis, que este era un periodista típico, inteligente y vivo, tranquilo y siempre dispuesto a trabajar por lo que creía. Jamás se alteraba. Si un invitado no llegaba, él siempre tenía en la recámara la posible solución. Tranquilos, que no pasa nada. Entrevistaremos a María, la señora de la limpieza, que seguro que tiene una historia humana que contarnos. En la radio ideó la transmisión de los encierros en los Sanfermines, transmisión que hoy hacemos todas las cadenas de radio. De su época perduran dos veteranos programas religiosos, Iglesia Noticia, que todos los domingos cuenta la vida de la Iglesia, y El Espejo, que tiene un hueco propio en la programación hoy en día en un mejor horario. Y nos dejó casi en Nochebuena. Dijo a los suyos que esta pasada Navidad iba a entonar los villancicos en la mesa del Padre, y a buen seguro que lo hizo. Los villancicos y la Navidad eran su época. Son muchísimas las reflexiones navideñas de José Luis en la radio. Personalmente creo que nada fue tan brillante como la campaña que hizo en COPE hace unos años, no sé si os acordáis, a favor de poner un Belén en cada hogar. No solo era el mensaje, era la poesía, era la palabra que empleó, era el arte en la grabación musical, la maestría en la comunicación de algo en lo que creía profundamente. ¿Cómo olvidar el legado del Festival de Villancicos Nuevos de Pamplona, donde vieron la luz numerosas canciones de Navidad que hoy seguimos entonando y que tienen su origen en la iniciativa de Gago? Y es que la música era otra de sus pasiones. Con el grupo vallisoletano Tahona trabajó el folclore de su tierra. Y ya con su enfermedad a cuestas, seguía trabajando con coros a los que grabábamos desde la radio, siempre por indicación suya. Su enfermedad le hizo sufrir, pero maduró mucho su mente como observador de la realidad. Agudizó su virtud como escritor, como contador de cosas, como periodista que se sube al carro de las nuevas tecnologías y pone su sello en los blogs. Y escuchaba música clásica.
Cuando venía por la radio hablábamos mucho de ello. Le di un buen puñado de CDs de música clásica con los que salió del despacho como un niño con zapatos nuevos. Me dijo que ya tenía muchos escuchados sus discos porque había hecho muchas horas en la celda del convento tras meses de una clausura prácticamente impuesta. Dos facetas suyas como comunicador no pueden ser olvidadas. Su papel como portavoz de los dominicos, porque ya dije que la comunidad sabía muy bien lo que hacía al elegirle, porque sus relaciones eran muy buenas entre todos los profesionales de la comunicación y su credibilidad y prestigio como periodista no dejaba lugar a duda. La mejor voz, la más mesurada, la más creíble, sin duda un gran acierto. Y su corazón estaba con una pequeña revista dedicada a Fray Escoba, a San Martín de Porres, a la que cuidaba con especial esmero y donde están reflejados artículos suyos de una gran belleza. También tocó el mundo de la producción audiovisual y el de la restauración, porque, aunque fueran pequeñas obras de arte, el arte, siempre me lo decía, también comunica. Cuando ya la enfermedad había hecho más mella en su cuerpo que no en su mente, José Luis vino a mi despacho. Íbamos a comenzar la temporada de radio 2011-2012. Se sentó a charlar un rato conmigo y me dijo que venía a pedirme un favor. Le dije que si estaba en mi mano que contara con él. Luis, aquí empecé y aquí quiero terminar. Esta es mi casa y en ella quiero acabar. Por eso te traigo un pequeño proyecto, nada importante, pero que, si es posible, solo si es posible, lo podríamos hacer. Pero no cambies nada por mí. Sacó un sobre gris de su cartera y me extendió unos folios. Me explicó que cada uno contenía una reflexión sobre el Evangelio del domingo. 3 minutos. Os puedo asegurar que aquello me conmovió, porque me expresé como de verdad me sentía. Le dije que el favor me lo hacía él a mí, porque la antena de la COPE en Valladolid se enriquecía con su palabra. Para mí era un honor contar con él entre los nuestros, contar con él como colaborador. Y le dije que sí desde el primer momento. Y él venía todos los meses y grababa su reflexión para el programa del Espejo de los viernes por la tarde. Luego hicimos otras cosas, como la recreación del sermón de Fray Montesinos el 21 de diciembre de 1511, que tuvo incluso su programa especial en COPE Castilla y León, que él mismo produjo. José Luis se queda con nosotros y por eso, a petición de la Diócesis de Valladolid, el mes que viene bautizaremos el estudio central de la COPE en Valladolid con el nombre Estudio Padre Gago. De esta forma le tendremos en la memoria. Seguro que eso de poner una placa y que se hable de él no le habría gustado demasiado. Pero nos sentimos en la obligación de hacerlo, porque era uno de los nuestros, de los mejores de los nuestros. Era de las personas que nos han dejado huella y de esas personas que sabemos que nunca nos vamos a olvidar. Muchas gracias. Desde Narcea Ediciones tenemos el enorme placer de compartir con ustedes esta tarde y presentar la última novedad de nuestra colección de libros de espiritualidad. Su autor, nuestro muy querido, antiguo colaborador y amigo, el padre José Luis Gago. Han sido muchos los años de la relación autor-editor a raíz, como todos ustedes saben, de la publicación de su primera obra, Miniaturas, a la que siguió Nuevas Miniaturas y Mini-homilías. Ambas obras contaron con muchas ediciones especiales y están muy difundidas en la actualidad en Brasil. Puedo decir que para Narcea ha sido un privilegio publicar esta obra del padre Gago. El título que hoy presentamos, Gracias, la última palabra, resuena de una manera especial, muy especial, sobre todo a partir del día que nos dejó. Es más, el título bien podría haber sido Gracias, mi última palabra. Personalmente no he tenido la oportunidad de conocer a José Luis en persona, pero sí conversé con él por teléfono en estos últimos meses. Su voz serena y alegre me transmitían su interés por esta obra como culminación de su vida, una vida dedicada a los demás, a sus amigos, muchos de los cuales estáis aquí presentes, a su familia, también presente, a los acontecimientos y gestos sencillos de cada día, a los símbolos llenos de sentido, a la radio que soñó y creó, y a tantas cosas que nos hablan de un hombre con el corazón lleno. Como bien se recoge en el libro y en palabras de también nuestro buen amigo Salus, en un mundo tan apegado a la negrura y a la intrascendencia, es reconfortante encontrar personas como el padre Gago, que transmiten optimismo real ante la vida. Esto es lo que se percibe en cada acción de gracias de este libro lleno de sensibilidad, que nos hace caer en la cuenta de que estamos rodeados de pequeños detalles y de gestos sencillos, de los que apenas nos enteramos, y que son un filón inagotable
para mostrar nuestro agradecimiento a Dios. Dice Alcuino de York, el sabio que organizó la Escuela Palatina de Aquisgrán y al que, entre otras cosas, debemos la introducción de la letra minúscula y un sistema de puntuación que facilita la lectura, dice Alcuino de York, el que escribe libros está sirviendo a su alma. En el caso de José Luis, mucho más. Él mismo lo recoge bellamente en su obra, cuando da gracias precisamente por los libros. Me van a permitir leer sus palabras. Dice así: el libro, el producto final de un proceso creador, ese objeto que nuestras manos sostienen y que contiene tramos ilimitados de sabiduría, de ciencia, de arte, naturaleza y fantasía creadora, poesía inefable, imágenes sorprendentes de todo cuanto existe dentro y fuera del universo. Ese cofre, donde duermen millones de palabras dispuestas y ordenadas que dan sentido al pensamiento humano, palabras que describen la vida de cuanto existe, claves que entrañan y descubren el mundo de las ideas, cauce por donde circula el viento incontenible de la libertad, surcos en los que florecen todas las artes. Dice también el padre Gago: el Catón de mi infancia, el primer catecismo, el atlas de geografía, la enciclopedia, los libros de texto, el diccionario de bolsillo, las 1000 mejores poesías, el premio Nadal, James Joyce, el Jesús de Pagola. Libros que a paso ligero iban llegando al pupitre, del pupitre a la mesa, de la mesa a la estantería y de esta a la biblioteca. Crecimos con ellos y fueron cómplices de nuestros itinerarios. Ellos nos abrían horizontes nuevos, nos presentaban a personajes eminentes, nos enseñaban a pensar, a analizar, a juzgar, a polemizar, a memorizar, a declamar. Te damos gracias, Señor, por el libro, el amigo más maravilloso, siempre a tu disposición, a tu alcance, dócil a tu voluntad y a tu capricho, para siempre dejarse hojear y abrirte el tesoro de su sabiduría y de la belleza que lo configura, abriéndose siempre a tu curiosidad y a tu deseo de saber. Gracias te doy, Señor, concluye el padre Gago, por el amigo libro. Bendice a quienes saben escribirlos. Amén. Hasta aquí la cita. Escribir no solo fue una de las pasiones de su vida, sino también una bonita contribución a sacar lo mejor de cada persona en un canto agradecido a la vida. Así pues, aunque hoy José Luis ya no está entre nosotros, físicamente sí perdura en sus escritos, igual que en su radio. Solo me queda decir gracias, Señor, por todo y sobre todo gracias por José Luis. Yo, para comenzar, tengo que decir que conozco a pocos autores de libros. Algunos de los pocos que conozco me han sorprendido porque al leer sus escritos me choca comprobar lo poco consecuentes que son con las ideas que manifiestan. Es como una artificialización de los temas. Da la sensación de que escribir es solo plasmar ideas más o menos originales y dejarlas expuestas al público sin que ellas traspasen el umbral de la escritura y se proyecten con claridad en la vida. Frente a esa constatación, el libro de José Luis Gago que hoy presentamos lleva a congraciarse con la verdad y la sinceridad de lo que un autor deja plasmado no solo en una serie de ideas bien escritas, sino como realidad vivida, reflejando con autenticidad sus valores. Su contenido no es producto de una elucubración intelectual, un amasijo de ideas bien enlazadas, producto artificial al fin y al cabo. Este libro, gracias la última palabra, es expresión de una forma de vivir que queda después plasmada en un escrito. Curiosamente, las primeras pruebas del libro llegaron a nuestro convento de San Pablo y San Gregorio el día 19 de diciembre. José Luis fallecía el día 22 del mismo mes. Eran días, por tanto, donde él atravesaba momentos de lucidez en los que reconocía a las personas, intercalados con momentos de somnolencia, donde se quedaba traspuesto y perdido en un mundo inaccesible para los demás. Eran los días finales de su vida. Creo que aún fue consciente cuando le comuniqué que el libro estaba ya en las primeras pruebas. Imagino también
que en la situación en que se encontraba esto no tenía mayor importancia para él. Pero me satisfizo poder transmitirle que el esfuerzo que había hecho hasta el final culminaba en la realidad de unas pruebas a corregir que presagiaban la inmediata publicación del libro. Lo que estas páginas contienen, como he dicho, reflejan valores, sentimientos, aspiraciones, pero sobre todo creo que son como una confesión amasada en muchas horas de silencio, de soledad, de reflexión, de encuentro con la fuente de la vida, de encuentro con Dios. Muchos de sus capítulos están escritos cuando el dolor se había instalado ya en su vida de forma permanente y donde tenía que hacer un gran esfuerzo para poder incorporarse y colocarse ante el ordenador e ir escribiendo lo que estaba viviendo. Por eso sorprende que sea un canto a la vida y cuanto con ella nos va viniendo, cuando él precisamente se encontraba tan cerca ya de la muerte y siendo consciente de todo ello. Y así entendemos que el libro no es otra cosa que una retrospectiva donde va poniendo el acento en aspectos de la propia existencia, aspectos a los que concede especial relevancia y por los cuales él siente la necesidad de reconocer al origen de todo y a quienes han sido mediaciones para que todo se haya ido realizando. Ya el verso del jesuita José Luis Blanco Vega, con el que se abre el libro, es expresión de lo que quiere recoger al concluir el día. Por eso, entreverado con ideas, van sentimientos bien exprimidos, depurados, donde va quedando lo esencial, lo importante. No es preciso ampliar innecesariamente las palabras, está todo condensado. Aparte de que era su estilo en todo lo que transmitía, editoriales, charlas, homilías, aquí se ve perfectamente que no quiere gastar tiempo. Parece que tiene prisa por decir lo que es necesario, pero de la forma más concreta. En eso también va la austeridad de su estilo. Sus capítulos son breves, concisos. Solo importa lo fundamental, lo que queda cuando se ha ido atravesando la vida y se percibe ya el punto final. Pero curiosamente, la atención no se centra en grandes acontecimientos, sino en esos elementos sencillos que hilvanan la vida de todos los hombres y que por sencillos nos pasan desapercibidos. Solo hay que repasar el índice para comprobar que el agradecimiento se expande y llega a motivos de lo más variado. Como sabéis, el libro tiene 100 capítulos, muy breves, pero me gusta expresar en alto algunos para que veamos cómo toca los más diversos temas. Por ejemplo, el vivir y el haber vivido, la voluntad, la palabra, el tiempo, la salud, el afecto, el día en que viajamos a la ciudad lejana, los pobres, saber leer, las fiestas, la música, el cumpleaños, la hermana agua, la memoria, el arte de cantar, el libro que nos ha leído Mónica, el receptor de radio, la reconciliación, el trabajo, el favor, a Fray Manuel, o Fray Manuero, como le llamaba él, la enfermedad, la ancianidad, la mujer embarazada, las cafeterías, a nuestros padres, la Biblia, los grandes centros comerciales, el pequeño convento, la casa de los abuelos, los santos de a pie, los buenos vecinos, los padres adoptivos, Tomás de Aquino, la poesía, a mi hermana Margarita, el cine, todo. Es decir, los temas que él va tratando son los temas que a nadie se le ocurre tratar porque nos parecen intrascendentes, ¿no? Bien, el título del libro es toda una proclama. Gracias, la última palabra. El agradecimiento es la palabra que condensa y define la palabra que cierra una existencia. ¿Hay algo mejor para expresar lo que uno ha vivido? Todos los capítulos comienzan con las primeras palabras del verso. Gracias porque al fin del día. ¿Qué día? No es el día de hoy, es el día de la vida que va culminando. ¿Y por qué gracias? Porque uno percibe que lo que ha vivido está cuajado de gratuidad, está lleno de colores variados y sobre todo ha estado saturando la realidad con el pleno sentido de lo que es vivir, tratando de descubrir la presencia silenciosa de Dios e intentar que esa presencia sea más asequible para quienes lo buscan sin saber muy bien dónde y cómo. Para él está claro, buscarlo en la vida, no en los grandes acontecimientos, siempre excepción y paréntesis,
sino en los detalles sencillos, gestos, momentos, esos pequeños claroscuros que la van tejiendo hora tras hora y que al caer en la cuenta de su presencia dan a la realidad una perspectiva nueva, haciéndola más plena. Sirva como ejemplo el capítulo donde da gracias a Dios por algo tan prosaico como son esos lugares donde nos reunimos con frecuencia para romper la monotonía de los días. Vais a permitirme leerlo, que es el capítulo donde da gracias a Dios por las cafeterías, los bares, que dispersos por plazas y calles de la ciudad o del pueblo, nos sirven de lugar circunstancial para tomar un café a media mañana. Tampoco mucho más. Parecerá una nimiedad, pero el café, solo o con leche, descafeinado, calentito, humeante, aromático, es un impulso vital. Es muy placentero sentir cómo su calor se expande por todo el cuerpo. Sientes cómo se adueña de todo tú. Te estimula para afrontar la mañana y llegar animoso al almuerzo. Esta sana y sencilla costumbre suele crear un pequeño círculo de amistad en torno a ese café tan tempestivo. Nos apalabramos para ese momento en el sitio de siempre y allí, cada uno frente a su taza, intercambia las confidencias comunes, desde la inevitable alusión al tiempo que hace, hasta la última novedad familiar, pasando por la crítica inocua al gobierno de turno. El caso es hablar, escuchar entre sorbo y sorbo del menguado café. A veces incluso tomamos un churro, una porra, no mucho más, que el colesterol amenaza. De esa manera ampliamos un poco la tertulia, nos preocupamos unos de otros, nos interesamos por las respectivas familias y puede que nos percatemos de que alguno de esos prójimos cercanos precisan una ayuda que otro podemos prestarle. Alguna mañana nos solidarizamos con un voluntario que pide para una asociación de enfermos de Parkinson. Han sido 15 minutos de distensión en el trabajo o en el aburrimiento jubilar de los mayores que estábamos sentados en los bancos públicos de la Plaza Mayor, de los que somos más que usuarios clientes. También por estas pequeñas cosas te damos gracias, Señor. Amén. ¿Qué queda tras la lectura de este hermoso libro? Pues queda la grata sensación de haberse topado con una persona vitalista, entusiasta de haber vivido y haber descubierto en el transcurso de su vida las huellas claras de Dios. Y son esas huellas las que le conducen a esperar con confianza todo lo bueno que ha de venir. Y de ahí nace su optimismo, el que él transmitía con su forma de afrontar lo que el día a día le iba proporcionando. Optimismo que él sabía expandir como forma de colaborar a crear una atmósfera de amistad y cordialidad. Es gratificante comprobar que lo que dice no es mera teoría, es lo que él vivía. No necesitó artificializar nada. Lo que escribió es lo que él vivió. Por eso creo que también a él le debemos el agradecimiento. Y concluyo con estas palabras con las que se cierra el libro. Y digo así: a él, que supo sembrar a su alrededor alegría y esperanza, podemos gritarle desde esta orilla: gracias, José Luis, por dejarnos entrar en ese recinto personal donde guardabas estas escuetas reflexiones, reflejo nítido de ese mundo tuyo, rico y valioso. Gracias, José Luis, por este regalo.